Hola, bienvenidos a Comprende el Universo, el espacio donde desentrañamos los misterios del cosmos, la conciencia y la espiritualidad. ¿Preparados para expandir tu mente? Empecemos. Damas y caballeros, su mente es la herramienta más poderosa que poseen. Guarda la clave para su éxito, su alegría y su propósito en la vida. Sin embargo, esa misma mente puede convertirse en su mayor enemiga si permiten que el pensamiento negativo la domine. Cada acción que toman, cada decisión que hacen, comienza con un pensamiento. Y si esos pensamientos están llenos de dudas, miedo y limitaciones, eso es lo que manifestarán en sus vidas. Sus pensamientos son la base sobre la cual se construye toda su vida. Cada palabra que pronuncian, cada decisión que toman, todo se origina en los pensamientos que albergan en su mente. La influencia de los pensamientos es innegable. Moldean la forma en que se perciben a sí mismos, a los demás y al mundo que los rodea. Cuando sus pensamientos son positivos, llenos de esperanza y creencias, los impulsan hacia el éxito, la realización y el propósito. Por otro lado, cuando sus pensamientos son negativos, los limitan, los encierran y les hacen ver el mundo a través de un lente de miedo, duda e insuficiencia. El pensamiento negativo crea barreras en su mente que no existen en la realidad. Les convence de que no son lo suficientemente buenos, de que no tienen lo que se necesita, de que el fracaso es inevitable. ¿Alguna vez has sentido que esos pensamientos negativos se sienten como la verdad, aunque no son más que el producto del miedo o experiencias pasadas? La realidad es que sus pensamientos influyen directamente en su realidad. Si piensan que no pueden, no podrán. Si creen que están destinados a fracasar, entonces el fracaso se convertirá en su realidad. Los pensamientos son las semillas que crecen en acciones y esas acciones producen los resultados en sus vidas. El desafío del pensamiento negativo es que a menudo se convierte en un hábito, algo que hacen sin siquiera darse cuenta. Puede que ni siquiera sean conscientes de cuán seguidos sus pensamientos son autodestructivos o pesimistas. Con el tiempo, estos patrones se incrustan y comienzan a creer que son solo parte de quienes son, pero eso está lejos de la verdad. Querido espectador, suscríbete ahora, es la mejor forma de apoyar este canal y seguir recibiendo contenido valioso. La realidad es que tienen la capacidad de controlar sus pensamientos, de moldearlos de maneras que sirvan a su propósito y potencial. Es esencial entender que el pensamiento negativo no solo limita su potencial, sino que también distorsiona su percepción de la realidad. Comienzan a ver obstáculos donde no los hay, a centrarse en los problemas en lugar de en las soluciones, y a esperar lo peor. Este tipo de pensamiento les roba oportunidades y crea una profecía autocumplida de fracaso. Cuando esperan resultados negativos, a menudo actúan de maneras que aseguran que esos resultados se hagan realidad. Dudan, se contienen y fallan en dar los pasos audaces necesarios para el éxito. Lo que deben darse cuenta es que sus pensamientos no son permanentes. Son maleables, flexibles y completamente bajo su control. Todo comienza con la conciencia, reconociendo cuando están cayendo en el pensamiento negativo y luego eligiendo conscientemente reemplazar esos pensamientos con otros que los empoderen. Por cada pensamiento negativo, existe uno positivo igual y opuesto que pueden elegir abrazar. Puede llevar tiempo, puede requerir práctica, pero con consistencia, pueden reprogramar su mente para centrarse en pensamientos que eleven, alienten y fortalezcan. Déjame tu opinión en los comentarios, estaré encantado, de leerte. Sus pensamientos determinan su realidad. Si llenan su mente de negatividad, esa es la realidad que experimentarán. Pero cuando cultivan pensamientos de éxito, confianza y fe en sus habilidades, se abren a un mundo de posibilidades. Comienzan a ver los desafíos como oportunidades, los contratiempos como lecciones y el fracaso como un peldaño hacia el crecimiento. Sus pensamientos crean su mundo. Elijan sabiamente. El pensamiento negativo a menudo se incrusta en nuestras mentes sin que siquiera lo notemos. Con el tiempo, se convierte en un modo predeterminado al que recurrimos cuando enfrentamos desafíos, incertidumbre o incluso situaciones cotidianas. Este tipo de pensamiento no comienza con un gran momento definitorio. Es una acumulación lenta compuesta por experiencias pasadas, miedos y el entorno que nos rodea. Eventualmente, se convierte en el lente a través del cual vemos todo en nuestras vidas. Comenzamos a esperar lo peor, dudamos de nuestras habilidades y tememos el fracaso antes de siquiera intentarlo. Lo complicado del pensamiento negativo es lo sutil que puede ser. No siempre se presenta de manera obvia, como un pesimismo abierto o una duda sobre uno mismo.
A veces se manifiesta como vacilación, una falta de confianza o simplemente una sensación de que las cosas no saldrán bien. Puede que ni siquiera lo reconozcan como negatividad al principio, pero moldea cómo abordan las situaciones. Se convierte en un patrón que, con el tiempo, limita su potencial y obstaculiza su crecimiento. Y cuanto más lo permiten, más fuerte se vuelve ese patrón, atrapándolos en un ciclo difícil de romper. Este ciclo de negatividad puede manifestarse en varios aspectos de sus vidas. Afecta las decisiones que toman, los riesgos que asumen e incluso cómo interactúan con los demás. Cuando están atrapados en este ciclo, pueden encontrarse hablándose en contra de las oportunidades, convenciéndose de que no son lo suficientemente buenos o de que el éxito está reservado para otros, pero no para ustedes. Comienzan a centrarse en los obstáculos en lugar de las posibilidades y se vuelven demasiado cautelosos, temerosos de salir de su zona de confort porque ya han asumido que el fracaso es inevitable. Lo importante es entender que este ciclo de negatividad no es permanente. Puede romperse, pero requiere un esfuerzo intencional y una decisión consciente de cambiar la forma en que piensan. La mente es poderosa, pero también es adaptable. Así como el pensamiento negativo se convirtió en un hábito, el pensamiento positivo también puede convertirse en un hábito, pero lleva tiempo y compromiso. La primera etapa para liberarse de este ciclo destructivo es hacerse consciente de él. Deben reconocer cuando su mente está resbalando en patrones de pensamiento negativo, reconocerlo y tomar la decisión de cambiar su mentalidad. Romper el ciclo del pensamiento negativo implica más que solo tratar de pensar de manera positiva en el momento. Se trata de reconfigurar su cerebro para abordar las situaciones de manera diferente. Una forma de hacerlo es desafiando los pensamientos negativos a medida que surgen. Cuando un pensamiento negativo entra en su mente, pregúntense, ¿es esto realmente cierto? ¿Hay evidencia que respalde esta creencia? A menudo descubrirán que la respuesta es no. Muchos de los pensamientos negativos que tenemos están basados en miedos o suposiciones que no están fundamentados en la realidad. Al cuestionar esos pensamientos, comienzan a debilitar su control sobre ustedes. Otra estrategia poderosa para romper el ciclo es rodearse de influencias positivas. Esto podría significar buscar contenido inspirador, pasar tiempo con personas que los alienten o participar en actividades que construyan su confianza y cambien su perspectiva. Cuanto más se expongan a la positividad, más fácil será liberarse del agarre del pensamiento negativo. Con el tiempo, a medida que desafíen y reemplacen consistentemente los pensamientos negativos, descubrirán que su mente comienza a inclinarse hacia una perspectiva más positiva. La clave es la consistencia. No basta con romper el ciclo una vez, deben seguir haciéndolo día tras día hasta que se convierta en su nuevo hábito. Un like tuyo realmente me ayuda a continuar. A medida que lo hacen, notarán un cambio no solo en sus pensamientos, sino en sus acciones y en sus resultados. Comenzarán a abordar la vida con un sentido de posibilidad en lugar de limitación. El ciclo de negatividad puede romperse. Es una elección, un compromiso diario de pensar diferente, y esa elección comienza con ustedes. Reemplazar pensamientos negativos con positivos es un paso esencial hacia la transformación de su mentalidad y, en última instancia, de sus vidas. Comienza con la conciencia de que sus pensamientos no están escritos en piedra, son maleables y están bajo su control. El pensamiento negativo a menudo se siente automático, pero con un esfuerzo intencional, pueden reemplazarlo con pensamientos que los empoderen y eleven. La clave está en reconocer que para cada pensamiento negativo que experimentan, hay un pensamiento positivo correspondiente esperando para tomar su lugar. Este proceso requiere acción deliberada y un compromiso para reestructurar su perspectiva cada vez que la negatividad se infiltre. La mente opera como un jardín. Si la descuidan, las malas hierbas, que representan pensamientos negativos, echarán raíces y se extenderán, ahogando el potencial de crecimiento. Pero así como cultivarían un jardín eliminando malas hierbas y sembrando semillas de crecimiento, deben hacer lo mismo con sus pensamientos. Cuando un pensamiento negativo surge, no solo lo dejen proliferar, reconózcanlo pero desafíenlo de inmediato. Pregúntense si este pensamiento está basado en hechos o suposiciones. ¿Está enraizado en el miedo o realmente refleja la realidad? Más a menudo de lo que creen, descubrirán que los pensamientos negativos son exageraciones, distorsiones o reflejos de miedos pasados que no se aplican a su situación actual. Una vez que han reconocido y desafiado el pensamiento negativo, el siguiente paso es activamente reemplazarlo con uno positivo. Por ejemplo, si el pensamiento es,
nunca tendré éxito, pueden conscientemente reemplazarlo con tengo las habilidades y la determinación para alcanzar mis metas. Esto puede sentirse forzado al principio, especialmente si han estado atrapados en un patrón de pensamiento negativo durante mucho tiempo. Pero con el tiempo, con consistencia, su mente comenzará a cambiar. Cuanto más practiquen reemplazar pensamientos negativos, más natural se volverá y comenzarán a notar un cambio en cómo ven los desafíos y las oportunidades. Es importante entender que reemplazar pensamientos negativos no se trata de ignorar la realidad o fingir que los desafíos no existen. Se trata de cambiar su enfoque de lo que podría salir mal a lo que podría salir bien. Se trata de ver los contratiempos como experiencias de aprendizaje en lugar de fracasos. Cuando reemplazan un pensamiento negativo con uno positivo, no están negando las dificultades que pueden enfrentar, sino que están eligiendo abordarlas con una mentalidad que busca soluciones y posibilidades en lugar de derrota y limitación. Esta práctica es más efectiva cuando se realiza consistentemente, no solo en momentos de crisis. Deben entrenar su mente diariamente para centrarse en lo positivo incluso en situaciones aparentemente pequeñas. Cuando se despierten por la mañana, en lugar de pensar en lo cansados que están o temer el día que tienen por delante, reemplacen ese pensamiento con algo más alentador, como, hoy es una oportunidad para crecer. Al enfrentarse a una tarea difícil, en lugar de pensar, no puedo hacer esto, reemplácenlo por, encontraré una manera. Este cambio en el pensamiento gradualmente reconfigura su cerebro para inclinarse hacia la positividad incluso frente a la adversidad. Rodearse de influencias positivas es otro aspecto crucial de este proceso. Las personas con las que interactúan, los medios que consumen y los entornos en los que se encuentran contribuyen a la calidad de sus pensamientos. Si constantemente están expuestos a la negatividad, se vuelve mucho más difícil mantener una mentalidad positiva. Busquen relaciones, contenido y experiencias que refuercen el pensamiento positivo y fomenten el crecimiento personal. Este apoyo externo hará que sea más fácil reemplazar los pensamientos negativos con positivos, especialmente en tiempos difíciles. A medida que practiquen consistentemente reemplazar pensamientos negativos, comenzarán a ver un efecto dominó en sus vidas. Sus acciones comenzarán a alinearse con su nueva forma de pensar y tomarán pasos más audaces hacia sus metas. Se encontrarán más resilientes frente a los desafíos porque su mente estará enfocada en soluciones en lugar de problemas. Con el tiempo, esta práctica no solo mejorará su bienestar mental y emocional, sino que también abrirá puertas a oportunidades que antes parecían inalcanzables. El 97% de los que ven este vídeo no se suscriben, ayúdame a que este sea tu canal. Los pensamientos que eligen en los que enfocarse finalmente darán forma a su realidad, así que elijan sabiamente y observen cómo su vida se transforma. El impacto del pensamiento negativo en sus vidas va más allá de solo sus pensamientos, influye en sus acciones, sus relaciones e incluso en su bienestar físico y emocional. Cuando permiten que los pensamientos negativos dominen sus mentes, comienzan a manifestarse en la forma en que se comportan e interactúan con el mundo. Comienzan a dudar, a cuestionarse a sí mismos y a alejarse de las oportunidades. El pensamiento negativo planta semillas de duda y, con el tiempo, esas semillas crecen en barreras que los retienen de alcanzar su pleno potencial. Lo que comienza en su mente como un pensamiento negativo pasajero puede eventualmente dar forma al curso de sus vidas si se deja sin control. Una de las formas más profundas en que el pensamiento negativo afecta sus vidas es creando limitaciones que en realidad no existen. Comienzan a ver problemas donde no los hay y a esperar el fracaso incluso cuando el éxito es totalmente posible. Esta mentalidad de esperar lo peor lleva a una profecía autocumplida donde sus pensamientos impulsan sus acciones hacia el resultado que temían. Si creen que no son capaces de lograr algo, no tomarán los pasos necesarios para hacerlo realidad. Dudarán, evitarán riesgos y permanecerán dentro de los confines de lo que se siente seguro y familiar, incluso si eso significa perderse oportunidades increíbles. El pensamiento negativo también puede distorsionar su percepción de la realidad. Cuando su mente está nublada por la negatividad, es fácil centrarse en lo que está mal en lugar de lo que está bien. Pueden encontrarse obsesionados con errores, contratiempos o desafíos mientras pasan por alto por completo sus éxitos, fortalezas y progresos. Esta perspectiva sesgada no solo les impide apreciar lo lejos que han llegado, sino que también crea un falso sentido de fracaso que los mantiene atrapados en un ciclo de derrota. En lugar de ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, los ven como obstáculos insuperables y comienzan a creer que sus esfuerzos nunca serán suficientes.
Los efectos del pensamiento negativo se extienden a sus relaciones también. Cuando están atrapados en una mentalidad negativa, es fácil volverse defensivos, críticos o distantes en sus interacciones con los demás. Pueden comenzar a asumir lo peor sobre las intenciones de las personas, malinterpretar sus acciones o proyectar sus propias inseguridades sobre ellos. Esto puede crear tensiones, malentendidos y conflictos que tensan sus relaciones y los aíslan del apoyo que necesitan. Más allá de su salud mental y emocional, el pensamiento negativo puede afectar su bienestar físico. El estrés crónico, la ansiedad y la preocupación, subproductos comunes de una mentalidad negativa, pueden llevar a una variedad de problemas de salud física, incluyendo fatiga, dolores de cabeza, función inmunológica debilitada e incluso condiciones a largo plazo como enfermedades cardíacas. La mente y el cuerpo están profundamente interconectados y cuando su mente está consumida por pensamientos negativos, su cuerpo soporta la carga. Es como si el peso de la negatividad se convirtiera en una estresante constante, drenando su energía y haciendo más difícil mantenerse motivados o enfocados en sus metas. Así como el pensamiento negativo puede moldear sus vidas de maneras destructivas, el pensamiento positivo puede tener el efecto opuesto. Cuando se enfocan en pensamientos positivos, comienzan a ver oportunidades en lugar de obstáculos, soluciones en lugar de problemas. Sus acciones comienzan a alinearse con su creencia en su capacidad para tener éxito y, como resultado, toman más riesgos, abrazan los desafíos y perseveran frente a la adversidad. El pensamiento positivo no significa ignorar las dificultades o fingir que todo es perfecto, significa elegir abordar la vida con una mentalidad que los empodera en lugar de limitarlos. La buena noticia es que tienen el poder de cambiar su manera de pensar. Pueden decidir dejar de permitir que los pensamientos negativos dicten sus acciones y comenzar a reemplazarlos con pensamientos que sirvan a su crecimiento y bienestar. Es un proceso que requiere compromiso, pero las recompensas son inmensas. Al elegir conscientemente enfocarse en lo positivo, no solo transformarán su mentalidad sino también su vida. Sus relaciones mejorarán, su salud física y emocional prosperará y desbloquearán el potencial que el pensamiento negativo ha estado reteniendo. El cambio comienza con la decisión de tomar el control de sus pensamientos y, al hacerlo, toman el control de sus vidas. Cuando cambian su mentalidad del pensamiento negativo al positivo, abren la puerta a posibilidades ilimitadas. Este cambio no solo cambia la forma en que se sienten o piensan en el momento, transforma todo su enfoque hacia la vida. Cuando sus pensamientos están enraizados en la positividad, sus acciones siguen ese ejemplo. Comienzan a ver potencial donde antes solo veían limitaciones. Comienzan a creer en su capacidad para superar desafíos, lograr sus metas y hacer un impacto significativo. Esta creencia crea un impulso que los impulsa hacia adelante y pronto descubren que lo que una vez parecía imposible ahora está a su alcance. Sus pensamientos moldean su realidad. Si constantemente se centran en resultados negativos, comenzarán a tomar decisiones basadas en el miedo, la duda y la inseguridad. Pero cuando adoptan una mentalidad positiva, cambian su enfoque hacia lo que es posible y esto lo cambia todo. En lugar de temer al fracaso, abrazan la idea de que el fracaso es solo otro paso hacia el éxito. Comienzan a asumir riesgos, a salir de su zona de confort y a perseguir sus sueños con confianza. El pensamiento positivo no garantiza que no encontrarán dificultades o contratiempos, pero les da la resiliencia para seguir avanzando incluso cuando el camino se pone difícil. Uno de los efectos más poderosos del pensamiento positivo es que crea un sentido de esperanza y posibilidad. Cuando creen que pueden suceder cosas buenas, abordan la vida con una energía diferente. Se vuelven más abiertos a las oportunidades, más dispuestos a enfrentar desafíos y más persistentes frente a los obstáculos. Este cambio de energía es a menudo lo que lleva a avances. Cuando esperan el éxito, comienzan a notar puertas que se abren que no veían antes. Se vuelven más sintonizados con oportunidades que se alinean con sus metas y actúan con la confianza de que tendrán éxito. Este cambio de mentalidad también cambia la forma en que manejan la adversidad. En lugar de ver los contratiempos como señales de que deben rendirse, los ven como oportunidades para aprender y crecer. Desarrollan una mentalidad que ve los desafíos como temporales, no permanentes, y los abordan con una actitud de resolución de problemas en lugar de derrotista. Esta resiliencia es una de las diferencias clave entre aquellos que logran sus metas y aquellos que se rinden. El pensamiento positivo les permite perseverar en los tiempos difíciles, sabiendo que cada obstáculo es solo otro paso en el camino hacia el éxito.
Cuando abrazan el pensamiento positivo, se convierten en una fuente de inspiración para los demás. Su energía, su confianza y su optimismo son contagiosos. Las personas se sienten atraídas por aquellos que creen en sí mismos y en las posibilidades que la vida ofrece. Al encarnar esta mentalidad, atraen oportunidades, asociaciones y apoyo que alimentan aún más su éxito. El pensamiento positivo no solo cambia su mundo interno, sino que también influye en el mundo externo que los rodea. Comienzan a construir relaciones y redes que se basan en el apoyo mutuo, el estímulo y una creencia compartida en el éxito. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero con un esfuerzo constante, el pensamiento positivo se convierte en un hábito o una forma de vida. Cada día, tienen la opción de permitir que los pensamientos negativos los limiten o de elegir pensamientos positivos que los impulsen hacia adelante. Cuanto más practiquen enfocarse en lo positivo, más natural se volverá. Comenzarán a notar un cambio en cómo se sienten, cómo actúan y cómo otros responden a ustedes. Su mente, una vez dominada por el miedo y la duda, se convertirá en un lugar de fuerza, resiliencia y posibilidad. Este es el poder del pensamiento positivo. Su vida cambia cuando su mente cambia. Al cambiar sus pensamientos, se abren a nuevas oportunidades, nuevas experiencias y nuevos niveles de éxito. El mundo se convierte en un lugar de abundancia en lugar de escasez, un lugar de potencial en lugar de limitación. Comienzan a darse cuenta de que lo único que se interpone entre ustedes y sus metas es su mentalidad. Cuando toman el control de sus pensamientos, toman el control de su futuro, ya no son prisioneros del pensamiento negativo, son los creadores de su propio destino. Este cambio en el pensamiento los pone en un camino de crecimiento, logro y realización. En conclusión, sus pensamientos dan forma a la realidad de sus vidas. El pensamiento negativo crea limitaciones, dudas y barreras que les impiden alcanzar su pleno potencial, mientras que el pensamiento positivo abre puertas a posibilidades, oportunidades y crecimiento. Al reconocer y desafiar los pensamientos negativos, reemplazándolos con aquellos que empoderan y comprometiéndose con una mentalidad centrada en soluciones en lugar de problemas, pueden transformar no solo su estado mental sino toda su vida. El cambio de la negatividad a la positividad es un cambio poderoso que afecta sus acciones, relaciones y éxito. Cuando toman el control de sus pensamientos, toman el control de su futuro, desbloqueando el potencial dentro de ustedes para lograr sus metas, superar desafíos y crear una vida llena de propósito y satisfacción. Elijan enfocarse en lo positivo y observen cómo todo comienza a alinearse a su favor.